Bueno, la clase que vamos a explicar hoy son los óxidos. Nosotros estuvimos viendo en el trabajo práctico una parte teórica, sí, en donde explicaba, los óxidos tanto forma ácida y forma básica. Ahora voy a hacer un poco un resumen. Del lado izquierdo nosotros tenemos los números de valencia, sí, de todos los elementos de la tabla periódica. Eh, Eso se encuentra en internet. Si quieren después les dejo un link de descarga para que lo tengan en cuenta. Estos números de oxidación por lo general son los electrones, en el caso de los metales que ceden para llegar a su configuración de gas noble, ¿sí? A su octeto completo. Y en el caso de los no metales son los electrones que por lo general le faltan para completar su octeto, en el caso de los no metales. Bien. Eh, Dentro de la parte teórica habíamos visto que los óxidos se pueden clasificar en dos tipos de óxidos, ¿sí? Óxidos ácidos u óxidos básicos, ¿sí? La diferencia es que los óxidos ácidos, en este caso, es un no metal, ¿sí? Se combina con el oxígeno, ¿sí? Para dar a la formación de un óxido, ¿sí? Y en el caso de los óxidos básicos es un metal más oxígeno 2, ¿sí? Nos da la formación de otro óxido. Recuerden que, bueno, dentro de la tabla periódica nosotros tenemos los metales por un lado y los no metales en las escaleras sin incluir los gases nobles en la parte derecha de la tabla periódica. Eso lo habíamos visto bien en, eh, en tabla periódica, en el trabajo práctico de tabla periódica. Pero bueno, acá por lo general tenemos a todos los metales, en este caso los no metales. Recuerden que el hidrógeno, por más que se encuentre en el lado izquierdo de la tabla periódica, es un no metal. La fórmula general de este tipo de óxidos, ¿sí? Cualquiera de los dos, ¿sí? Va a dar el elemento, ¿sí? 2 oxígeno y el número de valencia, ¿sí? De valencia del elemento. Este es la fórmula general, ¿sí? De los óxidos. A ver, número de valencia de los elementos son los números de valencia que yo tengo acá. ¿Y qué tipo de elemento? Depende si yo quiero hacer un óxido ácido o un óxido básico. Eh, esa es la idea general, digamos, de este tipo de óxidos. Vamos a empezar, voy a ir borrando. Vamos a empezar con los óxidos básicos, que por lo general son muy parecidos en ambos casos. Óxidos básicos. Los óxidos básicos se dan a través del metal más el oxígeno 2, ¿sí? Entonces me va a dar la fórmula general. Metal 2, oxígeno, número de valencia de, del metal, ¿sí? Bien, por ejemplo, yo vamos a tomar el primero que es el litio, que es 1, ¿sí? Yo tomo litio, más oxígeno 2. Recuerden los elementos diatómicos que yo lo puse en el trabajo práctico. Son elementos que se encuentran en estado gaseoso en la naturaleza y por eso deben tener el sufijo 2, ¿sí? Abajo del elemento, ¿sí? Todos los elementos que se encuentran en la naturaleza en estado gaseoso llevan el sufijo 2 en reacciones, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver ahora son reacciones de formación de los óxidos, tanto básicos como ácidos. Los elementos diatómicos son el cloro, bueno, el oxígeno, el hidrógeno, el bromo, el yodo, el flúor, ¿sí? El nitrógeno. Estos son todos los elementos diatómicos dentro de la tabla periódica. Si me olvido de alguno, después lo pondré. Bueno, sigo con los óxidos básicos. Estos por lo general son todos no metales. En los óxidos básicos, lo que yo decía, tengo el litio más el oxígeno 2. Me tiene que dar un óxido básico, ¿sí? ¿Qué sería? Es el metal, ¿sí? Con el sufijo 2. Oxígeno, número de valencia. En este caso, el número de valencia es 1. En química no se pone el número 1 porque ya al poner el oxígeno se da cuenta de que hay un oxígeno. Entonces en ese caso lo que se hace es no ponerlo, ¿sí? Yo acá lo que hago es borrarlo para que ustedes lo vean, ¿sí?
en ese sentido. Ahora, la reacción, ¿sí? Tiene que estar equilibrada. Si yo cuando hago una reacción química, esto es una reacción química de un óxido, ¿sí? Lo que se forman acá son compuestos binarios porque son dos elementos de la tabla periódica que se combinan para dar un óxido. Eh, Está la ley de conservación de las masas, que quiere decir que, bueno, yo en una reacción tengo, por un lado tengo los reactivos y por el otro lado tengo los productos, ¿sí? Por lo general, estas reacciones siempre se hace con una flecha, ¿sí? Una reacción se hace a través de reactivos, ¿sí? La suma de reactivos da productos, ¿sí? Pero la ley de conservación de las masas dice que la cantidad de reactivos tiene que ser igual a la cantidad de productos que yo tengo. O sea, la cantidad de reactivos que yo tengo, si del lado izquierdo, tiene que ser igual a la cantidad de reactivos de productos del lado derecho. Voy a borrar esto que puse acá para que lo vean. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense, yo de este lado tengo un litio, ¿sí? De este lado tengo dos litios. Fíjense que acá no son iguales, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer directamente, ¿sí? Fíjense, si quieren pongo un 2 acá, ¿sí? Tengo dos litios, dos litios. Pero acá tengo, fíjense, dos oxígenos, un oxígeno. Entonces ese 2 no corresponde, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer, por lo general, que yo trato de hacer, cuando yo tengo un número impar acá de este lado, siempre le agrego un 2 acá adelante, ¿sí? Para hacerlo par a este número de acá. A ver, en este caso es 1, pero bueno, es un número impar. Entonces, ¿qué hago? Ese... A ver, este 2, ¿sí? 2 por 2 son 4. Acá entonces voy a poner un 4 para equilibrar, ¿sí? Y ahora fíjense esto. Yo de este lado tengo que contar. De este lado acuérdense que son reactivos y de este lado son productos, ¿sí? Yo tengo 4 litios, ¿sí? Y del lado de los productos tengo 2 por 2 4 litios, ¿sí? Entonces ahí sí están iguales los reactivos y los productos. En el caso del oxígeno tengo dos oxígenos, 2 por 1, dos oxígenos, fíjense, dos oxígenos, ¿sí? De este lado igual, dos oxígenos. Ojo que recuerden que la suma separa términos. En este caso yo acá no tengo una suma, perdón, ahí entonces no separo términos. Voy a hacer otro ejemplo como para que sigan teniendo en cuenta todo el tema este de la reacción, ¿sí? No se asusten porque al ser un tema nuevo, por ahí a primera impresión parece difícil, pero es una cuestión básica, digamos, de las reacciones. Son reacciones muy simples, ¿sí? Después se pone un poco más compleja con el tema de los nombres y demás, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Igual acá faltan un montón de valencias, ya que estoy viendo, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. A ver, no está bien, están acá las valencias. Vamos con otros, por ejemplo, voy a elegir el berilio, ¿sí? Que acá esto es bastante interesante, ¿sí? Berilio más oxígeno 2, a mí me va a dar berilio, ¿sí? 2, oxígeno, número de valencia 2. En este caso, ¿sí? En el caso del berilio, fíjense que yo tengo números pares, ¿sí? Los cuales yo puedo simplificar, ¿sí? Los puedo simplificar, porque son múltiplos comunes. Entonces en este caso, la reacción, ¿sí? Me va a quedar, voy a hacer una flecha acá como para que vean que se simplificó, berilio, oxígeno, ya simplificado los dos. ¿Qué pasa? Ahora yo tengo que hacer la ley de conservación de masa, que la cantidad de reactivos tiene que ser igual a la cantidad de productos, pero fíjense, berilio tengo uno, oxígeno tengo 2 y acá oxígeno tengo 1. Lo vuelvo a repetir. Del lado de los reactivos tengo un berilio, del lado de los productos tengo un berilio. Ahora, en el caso de, acuérdense que la suma separa términos, ¿sí? No está todo igual. Tengo oxígeno 2, o sea, tengo dos oxígenos y de este lado tengo uno. Lo que voy a hacer es poner un 2 acá. Acuérdense que cuando era impar siempre ponía un 2 adelante. Esto sí o sí se tiene que hacer cuando yo tengo
múltiplos común, sí o sí los tengo que simplificar porque es una regla matemática. Entonces fíjense, acá tengo 2 berilios, tengo que agregar un 2 acá y tengo 2 oxígenos. Ahora hago la suma. 2 berilio por un lado, 2 berilio por otro. Acuérdense que este 2 multiplica tanto a este como a este porque no están en suma, ¿sí? Y fíjense acá, tengo 2 berilio en el producto y tengo 2 oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos. Entonces la reacción queda balanceada. Que ese es el principio de conservación de las masas, chicos. Recuerden que la cantidad de reactivo tiene que ser igual a la cantidad de producto. Hago un último ejemplo, por ejemplo con el aluminio. ¿Sí? Aluminio más oxígeno 2, ¿sí? Si quieren ustedes, ¿sí? Lo que pueden poner es el número de valencia, se lo ponen acá. No lo dije antes, pero es para tenerlo en cuenta. Yo por lo general no lo pongo porque lo veo directamente de la tabla. Entonces fíjense, es el metal, ¿sí? 2, que es la fórmula. Ese 2 realmente dicen que viene, o sea, viene del oxígeno. Por eso se pone el oxígeno, perdón, oxígeno 3, que es el número de oxidación del aluminio. Ahora fíjense, yo tengo un número impar, voy a poner un 2 acá directamente, ¿sí? Acuérdense, o sea, cuando yo tengo un impar, pongo un 2, es para hacerlo par y que me quede la reacción ya casi completa. Pero ahora fíjense esto. 2 por 2 tengo 4 aluminio, acá voy a poner un 4, así ya lo puedo balancear. Y fíjense, 2 por 3 son 6 aluminio, acá voy a poner un 3. Esperen que voy a hacer, lo voy a hacer un poco más prolijo. ¿Sí? Acá, más 3 oxígeno 2. ¿Sí? Fíjense, recuerden que la suma se para términos, ¿sí? 4 aluminio por un lado, 4 aluminio por el otro. Este 2 va a multiplicar este 2 y este 2 va a multiplicar este 3. Y fíjense, 3 por 2, 6. 2 por 3, 6 oxígeno. Si quieren lo pongo acá para que lo vean. 4 aluminio. ¿Sí? Hagan una flecha. 4 aluminio. Recuerden que esto es reactivo y esto es producto. Y 6 oxígenos. ¿Sí? 6 oxígenos. Recuerden que la cantidad de reactivo tiene que ser igual a la cantidad de producto por la ley de conservación de las masas. Bien. Voy a borrar un poco acá. Voy a hacer un poco más grande. Así podemos ver los óxidos ácidos, que es de la misma manera, son exactamente igual lo que vamos a ver en óxidos ácidos. Los óxidos ácidos, ¿sí? Se hace de la misma manera, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá en realidad la valencia es -1, pero también se toma como 1. Tengan cuidado con eso. Para luego hacer en realidad los óxidos o los hidruros que vamos a ver más adelante. Bueno, un ejemplo. Voy a buscar el nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno con valencia, no se pone el 5, sino se pone el número romano. Siempre tengan en cuenta eso. Valencia 5, ¿sí? Las valencias, acuérdense que se ponen en números romanos, como para la parte química, ¿sí? Acuerden que el nitrógeno es un elemento diatómico, ¿sí? Se pone nitrógeno 2, ¿sí? Acuérdense los que yo le había puesto acá: cloro, flúor, bromo, yodo, oxígeno e hidrógeno. Se pone diatómico porque en la naturaleza están en estado gaseoso y se representan de esta manera en las reacciones, ¿sí? Tanto de óxido como de la de hidruro también. Que hidruro lo vamos a ver más adelante, que es la reacción con los hidrógenos, ¿sí? Por ahora vamos a ver los óxidos. El nitrógeno reacciona con el oxígeno porque los óxidos es una reacción de formación entre un elemento más el oxígeno, ¿sí? Y da como resultado, fíjense, nitrógeno 2, oxígeno, número de valencia del elemento, ¿sí? 5. Lo voy a poner de mejor manera al 5, así lo podemos notar un poco mejor. Número de valencia acá, ¿sí?
5. Recuerden, cuando yo tengo un número impar, ya directamente pongo un 2 acá para que el mismo multiplique, ¿sí?, a los dos. Recuerden eso. Y acá tengo que hacer la reacción de la sumatoria, perdón, de la ley de conservación de masas, que los reactivos tienen que ser igual a los productos. Entonces fíjense esto, yo tengo 2 por 2 son 4 nitrógenos. Acá directamente voy a poner un 2, ¿sí?, porque yo ya tengo 2 nitrógenos, ¿sí? Y en este caso acá voy a poner un 5 adelante del oxígeno. La suma separa los términos, ¿sí?, en una cuenta. Entonces fíjense, los reactivos tengo 4 nitrógenos por un lado, de este lado tengo 4 nitrógenos. Estos son los productos, ¿sí?, y estos son los reactivos, ¿sí? Las reacciones químicas se dan de reactivos hacia productos. Puede pasar al revés, pero bueno, son otro tipo de reacciones que no lo vamos a ver. Son reacciones que son de ida y de vuelta, ¿sí? Bueno, acá tenemos 10 oxígenos, ¿sí?, y acá tenemos 10 oxígenos. Entonces está la reacción equilibrada porque en ambos casos están iguales. Bien, voy a borrar esto y voy a hacer otro ejemplo, ¿sí?, para que lo sigamos viendo un poco más tranquilo. Pero bueno, todo esto es la parte de óxidos ácidos, que en realidad los óxidos ácidos, recuerden que se da entre un no metal, ¿sí?, que no lo había dicho, entre un no metal, ¿sí?, más el oxígeno 2, y va a dar la reacción del... Uy, cómo se me va el lápiz. Da la reacción entre la fórmula general es el elemento, en este caso no metal, 2, oxígeno, número de valencia o de oxidación del no metal. Bien, y acá tiene que depender mucho de si el no metal está en estado gaseoso o no, que es cuando se le va el diatómico. Por ejemplo, el carbono. El carbono es un elemento que tiene dos valencias, 2 y 4. Yo voy a elegir la valencia 4, ¿sí? Yo tengo carbono, ¿ves? Es un no metal, pero no lleva la diatomicidad, porque en la naturaleza se encuentra el estado sólido. Más oxígeno 2, ¿sí?, me va a dar carbono 2, oxígeno, número de oxidación 4, ¿sí? En este caso, fíjense que son múltiplos, yo los cancelo, ¿sí? Yo por lo general hago otra flecha acá, pero como ustedes quieran, ¿sí? Si no, hacen directamente así. Bueno, carbono, oxígeno 2, ¿sí? Fíjense que tanto reactivos como productos están iguales. Un carbono, dos oxígenos, dos oxígenos. Entonces la reacción está equilibrada. ¿Sí? No hay que agregar ningún número con respecto a la ley de conservación de las masas, ¿sí? La parte más difícil de todo esto es cómo se nombra, ¿sí? El tema de nombrar tiene tres modalidades para poder nombrar este tipo de óxidos, ¿sí? Voy a borrar todo y voy a empezar. Voy a mostrar en otro video, voy a mostrar cómo se hace en realidad para nombrar la cantidad de óxidos, ¿sí?, dependiendo de qué forma lo quiera yo nombrar. Pero bueno, la idea más que nada de los óxidos, espero que quede un poco afianzada con respecto a cómo se hace la formación de los óxidos, ¿sí?, a través de reacciones, ¿sí? Ahora en el próximo video yo voy a mostrar cómo en realidad se va a nombrar a través de tres maneras, ¿sí? Nosotros tenemos tres maneras de nombrar a los óxidos: sistemática, de stock y tradicional, ¿sí?, que nos ayudan a poder saber cómo se llama ese óxido, ¿sí?, dependiendo de las tres maneras. Vamos a usar en este caso solamente los óxidos, vamos a usar las tres maneras de nombrarlo, y luego en lo que sigue posteriormente se usa solamente la manera tradicional. Pero bueno, yo voy a explicar en el próximo video cómo nombrar los óxidos, tanto ácidos y básicos, de manera sistemática, de stock y tradicional. La cuestión es que tienen que prestar mucha atención porque si no pueden llegar a tener errores, ¿sí?, en cómo nombrarlos. Pero bueno, no es tan difícil, es
ir paso a paso y viendo realmente los números de oxidación de cada elemento y qué nombre le voy a ir poniendo, ¿sí? Acorde a la reacción que yo voy a hacer. Bueno, le doy fin y ahora en el próximo video les voy a explicar bien cómo se nombra.